No es desde ayer que el nombre Somalia se ha convertido en sinónimo de pobreza extrema y violencia. Las imágenes de hambre devastadora, guerras civiles y piratas modernos conmocionan al mundo y parecen difíciles de creer. Familias enteras luchan por sobrevivir sin comida, agua potable ni seguridad, atrapadas en condiciones absolutamente inhumanas. Pero hoy, Bello Mundo te invita y atiende a afrontar esta realidad que pocos se atreven a explorar. Viajemos a Somalia, un país situado en el Cuerno de África, conocido como uno de los más pobres y peligrosos del planeta. Lo que viene a continuación desafiará todos tus conceptos sobre la miseria, la resistencia y la humanidad. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Somalia se encuentra en el extremo oriental de África, en una región llamada Cuerno de África. Por un lado, Etiopía, Djibouti y Kenia. Por el otro, el Océano Índico y el Golfo de Adén. Y justo en la punta, el punto más oriental de todo el continente africano. El territorio es extenso, más de 630.000 kilómetros cuadrados. Pero lo que más llama la atención es el litoral. Son más de 3.300 kilómetros de costa, el litoral más extenso de África continental. En cualquier otro país, esto podría significar turismo, resorts, buceo. Pero aquí, la historia es otra. La geografía no ayuda. El clima es cálido, seco e impredecible. La mayor parte del país está cubierta por sabanas y desiertos. Las lluvias son escasas y cuando llegan son breves. Solo 2 ríos mantienen su caudal durante todo el año, el Yuba y el Chebel. El resto son cauces secos, a la espera de un agua que puede tardar años en volver. Aún así, la vida sigue. Este escenario, de sequía constante y tierra difícil, ayuda a entender mucho de lo que viene después. La posición estratégica de Somalia, sumada a esta geografía hostil, ha moldeado siglos de tensión, interferencia externa y conflicto. Y la historia del país muestra exactamente cómo comenzó todo. Número 2. Historia. La historia de Somalia nunca se ha escrito en paz. Durante siglos, el territorio fue ruta comercial, objetivo de invasiones y escenario de disputas. A finales del siglo XIX, con el reparto de África, los europeos lo dividieron todo sin preguntar nada. Los británicos se quedaron con el norte, los italianos con el sur. 2 colonias, 2 mundos diferentes, unidos a la fuerza. La independencia llegó en 1960. También la esperanza. Por un tiempo, parecía que el país iba a encontrar su camino, pero no duró. En 1969, un golpe militar puso al general Siad Barre en el poder. Prometió modernización, entregó una dictadura, centralizó todo, sofocó a los opositores, apostó por un socialismo autoritario que aisló a Somalia del mundo. En 1991, el régimen cayó, y con él cayó todo el país. El Estado simplemente dejó de existir, sin gobierno, sin leyes, sin nada. Cada región pasó a estar controlada por un clan, una milicia, un señor de la guerra. La capital se convirtió en una zona de combate. Estados Unidos intentó intervenir. Salió mal. Murieron soldados en las calles de Mogadiscio. La tragedia fue tan grande que acabó convirtiéndose en una película. Black Hawk Down, estrenada en 2001, contó al mundo lo que sucedió cuando 2 helicópteros estadounidenses fueron derribados en el corazón del caos. Desde entonces, Somalia intenta recomponerse. Algunas zonas han creado sus propios gobiernos, otras han caído en manos de grupos radicales, como Al-Shabaab. El gobierno central solo controla algunas partes del país. Y en medio de todo este caos están las personas. Gente que ha nacido sin saber lo que es vivir en paz. De ellos hablamos ahora.
Número 3. El pueblo somalí. Somalia puede ser un país dividido en milicias y zonas de guerra, pero su pueblo, curiosamente, es uno de los más homogéneos del continente africano. Casi todo el mundo habla el mismo idioma, el somalí. La mayoría también pertenece a la misma etnia y profesa la misma fe. En teoría, esto debería facilitar las cosas, pero en la práctica no es así, porque en Somalia quien manda son los clanes. La sociedad está organizada en grandes linajes familiares que funcionan casi como pequeños gobiernos paralelos. Cada clan tiene sus líderes, sus reglas, sus alianzas. Y fue precisamente esta lógica, la lealtad a la sangre por encima de la nación, la que impidió que el país se recuperara cuando todo se derrumbó. Hoy en día, se estima que hay alrededor de 18 millones de somalíes, pero esa cifra está llena de asteriscos. El último censo real se realizó en 1975, y hasta hoy una buena parte de la población vive en movimiento, cruzando zonas rurales con rebaños, como siempre han hecho. Más de la mitad de los somalíes llevan una vida nómada o seminómada. Crían cabras, ovejas y bueyes, pero el animal más valioso de todos es el camello. En medio del suelo agrietado, la escasez de vegetación y el calor extremo, el camello lo garantiza todo: leche, carne, transporte e incluso estatus. Tener un camello es, a menudo, la diferencia entre la supervivencia y el colapso. No es casualidad que Somalia tenga la segunda mayor manada de camellos del mundo. La mayoría de la población es joven. La edad media no llega a los 20 años. Pero vivir tanto tiempo allí es raro. La esperanza de vida es de solo 56 años. Una juventud numerosa, marcada por pérdidas precoces y por la dureza de la vida. Es lo que veremos ahora. Número 4. Pobreza extrema y desigualdad. Según el Banco Mundial, 7 de cada 10 somalíes viven con menos de $1,90 al día, lo que constituye pobreza extrema según los estándares internacionales. La situación es aún más crítica en las zonas rurales y en las zonas afectadas por el conflicto. Allí, el acceso a artículos básicos como comida, agua potable, ropa o un alojamiento digno es simplemente inexistente para mucha gente. Familias enteras viven en tiendas improvisadas, hechas de lonas y trozos de tela, expuestas al intenso calor y a las tormentas de arena. Gran parte de la población depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir, pero los convoyes con suministros no siempre llegan a su destino, ya sea por los conflictos o porque algunas zonas están controladas por milicias. Cuando la ayuda falla, la gente pasa hambre y a menudo muere por ello. En los centros urbanos, la desigualdad es flagrante. En Mogadiscio, por ejemplo, se puede encontrar un pequeño mercado con productos importados y, al otro lado de la calle, un campo de desplazados internos que viven en condiciones insalubres, sin agua ni baños. La economía del país, que ya era frágil, se ha desmoronado tras décadas de guerra. Hoy en día, gran parte del dinero que circula proviene de las remesas enviadas por somalíes que huyeron y viven en el extranjero. Sin eso, el colapso sería aún mayor. Pero la pobreza en Somalia va más allá de la falta de dinero. Es una pobreza estructural que afecta a la salud, la educación y la propia esperanza en el futuro. Número 5. Salud precaria y crisis humanitarias. Estar enfermo en Somalia es enfrentarse al abandono. La guerra ha destruido la mayoría de los hospitales, clínicas y centros de salud. Fuera de la capital, encontrar atención médica es casi un milagro. E incluso en Mogadiscio, los hospitales están abarrotados, sin medicamentos, sin médicos y, a menudo, sin seguridad. Quienes salvan vidas allí son, en su mayoría, ONG extranjeras. El resultado se refleja en las cifras.
casi 1 de cada 7 niños muere antes de cumplir los 5 años. Enfermedades como el sarampión, la diarrea y la malaria, que en otros lugares tienen un tratamiento sencillo, allí pueden ser mortales. Solo en 2017, un brote de cólera infectó a 45.000 personas y mató a más de 700 en pocos meses. Todo por falta de agua potable y de atención médica rápida. La esperanza de vida es muy baja, alrededor de 56 años, y para las mujeres el riesgo es aún mayor. El número de muertes durante el parto es aterrador, ya que la mayoría de las somalíes no tienen acceso a atención prenatal ni a hospitales. Muchas quedan embarazadas cuando aún son adolescentes, ya debilitadas por el hambre, la anemia y las prácticas locales que dejan secuelas permanentes en el cuerpo. Solo la mitad de la población tiene acceso al agua potable, y más de 1/4 parte todavía hace sus necesidades al aire libre, sin baños, sin alcantarillado, sin dignidad. En varias regiones, las campañas de vacunación tienen que negociar con grupos extremistas para poder entrar. Número 6. Falta de agua y saneamiento básico. Otro aspecto crítico es la falta de agua potable y saneamiento. Para más de la mitad de los somalíes, esta es la realidad. En muchas regiones no hay grifos, tuberías ni pozos profundos. Lo que hay son fuentes poco profundas, ríos fangosos y largas caminatas bajo el sol abrasador, solo para conseguir un cubo de agua. Y cuando llegan allí, el agua no siempre es potable. Con los cambios climáticos, todo ha empeorado. Las lluvias han desaparecido, las sequías duran más tiempo, e incluso los pocos ríos que quedaban han comenzado a desaparecer. Hoy en día, solo alrededor del 52% de la población tiene acceso a alguna red de abastecimiento confiable. El resto tiene que improvisar y a menudo termina bebiendo agua contaminada. Las consecuencias se reflejan en las cifras. Enfermedades como el cólera, la hepatitis y las infecciones intestinales son comunes, especialmente entre los niños ya debilitados por la desnutrición. El agua sucia enferma y la falta de atención médica agrava la situación. ¿Y el saneamiento? Casi inexistente. Alrededor del 28% de la población aún hace sus necesidades al aire libre, porque no hay baños. En los campamentos y las ciudades, las letrinas son comunitarias y las utilizan decenas de familias. Cuando se llenan, las aguas residuales van directamente al suelo o al río más cercano. Es una lucha constante contra la sed, la suciedad y la indiferencia. Número 7. Educación. Si beber agua limpia ya es difícil, imagínese entonces asistir a la escuela. Aquí, estudiar es un privilegio poco común. El país tiene uno de los peores sistemas educativos del mundo, reflejo directo de décadas de guerra, pobreza extrema y ausencia de un gobierno funcional. La mayoría de las escuelas fueron destruidas durante los conflictos o simplemente abandonadas. Hoy en día, muchas funcionan en estructuras improvisadas, sin pupitres, sin libros y a veces sin profesores. Se estima que más de la mitad de los niños somalíes no asisten a ninguna institución educativa. Entre las niñas, la cifra es aún más alarmante. La situación es especialmente crítica en las zonas controladas por grupos extremistas que prohíben cualquier forma de educación moderna. En estas regiones, las únicas enseñanzas autorizadas son las religiosas, a menudo con interpretaciones rígidas y sin espacio para las ciencias, las matemáticas o la literatura. Incluso en las ciudades, la calidad de la enseñanza es muy baja. Faltan materiales básicos, profesionales cualificados y cualquier tipo de estructura. Algunas familias incluso intentan enviar a sus hijos a escuelas privadas mantenidas por ONG, pero las plazas son escasas y la demanda es enorme.
La tasa de alfabetización ronda el 37%, una de las más bajas de África. Un futuro comprometido incluso antes de empezar. Número 8. Sequía, hambre y cambio climático. Por si la guerra no fuera suficiente, la nación se enfrenta a un enemigo silencioso y devastador: la sequía. Y no es una sequía cualquiera. Se trata de períodos de sequía cada vez más largos, frecuentes e impredecibles, agravados por el cambio climático. El resultado es un ciclo brutal que transforma vastas regiones en tierra agrietada, sin pastos, sin cosechas, sin agua. A lo largo de las últimas décadas, Somalia ya ha enfrentado varias hambrunas históricas. La de 1992 mató a cientos de miles de personas. En 2011, otras 260.000 personas murieron, la mitad de ellas niños pequeños. En 2017, más de 6 millones de somalíes necesitaron ayuda urgente para no morir de hambre. Y en 2022, el país sufrió la peor sequía en 40 años. Se estima que más de 40.000 personas murieron ese año por falta de comida y agua. El pastoreo nómada, que sustentaba a millones, está colapsando. Familias enteras pierden sus rebaños, caminan durante días hasta los campos de refugiados y se vuelven dependientes de las donaciones. Hoy en día, casi 3 millones de somalíes se encuentran desplazados dentro de su propio país. Por si fuera poco, en algunos años, las lluvias vuelven con demasiada fuerza, provocando inundaciones repentinas que afectan aún más a los más vulnerables. Es un desequilibrio cruel. Cuando no hay escasez, hay exceso, y siempre sobra para los más pobres. Número 9. Seguridad, violencia y grupos armados. Somalia es uno de los pocos países del mundo donde salir de casa puede significar poner en peligro la propia vida. Sin fuerzas armadas estructuradas, ni policía presente en todo el territorio, quien manda son las milicias locales, las bandas armadas y uno de los grupos radicales más activos de la región. Este grupo, que surgió en la década de los 2000, ejerce una fuerte influencia en el centro y el sur del país. En muchas regiones, se imponen como autoridad local, cobrando impuestos, imponiendo normas estrictas y prohibiendo cualquier comportamiento que consideren fuera de las normas religiosas que defienden. Para las mujeres, por ejemplo, es obligatorio cubrirse el rostro. Para todos, cualquier desviación puede suponer castigos severos. El resultado es un clima de tensión constante, especialmente en la capital, Mogadiscio. Las explosiones en los mercados, las acciones violentas contra edificios públicos y los conflictos armados urbanos forman parte de la vida cotidiana. Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 2017, cuando un camión cargado explotó en una zona concurrida de la ciudad, matando a cientos de personas. Fuera de la capital, las carreteras son peligrosas. Los puestos de control ilegales, las emboscadas y los asaltos dificultan cualquier viaje. En las ciudades, la delincuencia común también asusta. Los secuestros, los robos y las disputas por los recursos básicos se han convertido en algo habitual. Desde 2007, tropas de países africanos actúan en el territorio para intentar garantizar cierto control. Pero sin ese apoyo, el gobierno difícilmente se mantendría. Para el ciudadano de a pie, la seguridad depende del clan, de la comunidad o, a menudo, de la propia suerte. Y es en este escenario de ausencia total de autoridad donde otro fenómeno ha ganado fama internacional: los piratas de Somalia. Número 10. Piratas de Somalia. Cuando se oye la palabra pirata, quizás se piense en un sombrero de 3 picos, un parche en el ojo y barriles de ron. Pero la costa de Somalia ha revelado en los últimos años que la piratería moderna es todo menos romántica.
Durante el apogeo del colapso del Estado, entre 2005 y 2012, grupos armados comenzaron a atacar buques mercantes en las aguas cercanas al Cuerno de África. Y no era ficción. Se trataba de secuestros de embarcaciones, exigencias de rescates millonarios y amenazas reales a la seguridad de las rutas internacionales. Con la ausencia de un gobierno funcional, la costa se convirtió en tierra de nadie. Los antiguos pescadores somalíes, perjudicados por la pesca ilegal de embarcaciones extranjeras, decidieron reaccionar. Otros vieron una oportunidad de lucro en medio del caos. Los métodos eran audaces. Con barcos pequeños y rápidos, se acercaban a los gigantescos cargueros, utilizaban cuerdas y ganchos para subir a bordo y tomaban el control de la embarcación. El objetivo era siempre el mismo: dinero. Mantenían a la tripulación como rehenes, a salvo, y se ponían en contacto con los propietarios del barco o con los gobiernos para pedir rescates. En muchos casos, las cantidades pagadas superaban el $1.000.000. A veces, el dinero se lanzaba desde helicópteros sobre la cubierta. Era un negocio millonario en uno de los países más pobres del mundo. Algunos casos llegaron a ser noticia internacional, como el secuestro del Maersk Alabama en 2009, que dio lugar a la película Capitán Phillips, con Tom Hanks. En otro episodio, los piratas capturaron un superpetrolero con un cargamento valorado en $100 millones. Esto puso a Somalia en el punto de mira de todo el mundo. La piratería somalí fue, en definitiva, un síntoma extremo del colapso social. Y para muchos jóvenes somalíes, sin trabajo, sin futuro y sin alternativas, eso fue exactamente lo que les quedaba. Y por hoy llegamos al final. Creo que ahora se puede entender cómo es realmente la vida en uno de los países más pobres de África. Un lugar donde el clima, el hambre, la falta de agua, los conflictos y la ausencia de gobierno conforman un escenario que pocas personas pueden imaginar. Ahora cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Aprovecha y suscríbete a Bello Mundo, porque cada semana hay un nuevo vídeo con historias impactantes, curiosas y, a menudo, invisibles a los ojos de la mayoría. Hasta la próxima.